Vamos viendo cómo están todos. Voy a enviarles ahora el link para que tengamos nuestra clase entonces. Ahí se fue el link. Vamos a ir esperando que se conecten. Mientras tanto yo voy a colocar el PowerPoint acá a la vista para tenerlo. Cerramos acá y nos vamos a buscar mientras tanto voy a sacar la foto ya de la pizarra para subirla. Acá está el power, porque ya el teléfono está un poquito más cargado, no mucho, pero algo. Hay gente conectada. Veamos. Sacamos la foto de la pizarra y ahí luego ya la pizarra la podemos borrar. Como estamos ahí, listo, ahí está bien la foto. Ya, se la voy a mandar entonces. Para que la tengan ahí en el WhatsApp. Vamos viendo. Aquí está la foto. Ahí va entonces, enviada. Ya está. Muy bien. Vamos entonces a esperar que se conecten. Ya los veo, ya hay una cantidad importante. Voy a poner el micrófono para que se escuche mejor. Se escucha mejor ahí con el micrófono al parecer. Vamos a entrar entonces, que en el fondo este tema es una continuación natural del tema anterior. Vimos recién las resoluciones judiciales. Ahora corresponde entrar a lo que son los efectos de las resoluciones judiciales. Vamos a borrar la pizarra. Ya les mandé la foto ya, así que borramos la pizarra. Y entramos entonces al tema. Ya está ya todo acá, todo borrado. Bien. Vamos entonces con este tema que lo pueden ver o como efectos de las resoluciones judiciales o bien directamente como deshacimiento y cosa juzgada, que son dos temas distintos, complementarios uno con otro, pero son distintos. Estos temas, ambos, tanto el deshacimiento como la cosa juzgada, son temas que tienen que ver particularmente con las sentencias, tanto sentencias definitivas como sentencias interlocutorias. Y para entrar en el tema, vamos a repasar algo que es tremendamente importante y es explicar qué significa que una sentencia esté ejecutoriada. Esto opera tanto, como les digo, para las definitivas como para las interlocutorias. Pero para efectos de que uno se lo pueda imaginar y cuadrar con ejemplos más puntuales, probablemente pensarlo con la sentencia definitiva les haga mayor sentido, les haga más fácil lograr comprender. Aún así, vamos con el tema. ¿Cuándo nosotros podemos decir que una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada? Vamos al análisis. Hay que hacer acá, para entrar en este tema, hay que hacer una serie de distinciones. Voy a colocar acá, después ustedes saben, les saco la foto. Tenemos la sentencia. Para determinar si la sentencia está ejecutoriada, hay que distinguir primeramente si contra esa sentencia proceden o no proceden recursos. Si proceden o no proceden recursos. Primera cuestión, ¿procede recurso o no procede recurso? Primera distinción. No, la verdad que en general contra las sentencias procede algún recurso, pero hay casos en que en procedimientos especiales por ahí no proceden recursos. Si no proceden recursos, nos vamos a quedar ahí
con la parte que es más simple para tomar ese camino primero. Si contra la sentencia no proceden recursos, entonces esta sentencia va a estar ejecutoriada con la notificación. La sentencia es notificada y una vez que es notificada se encuentra ejecutoriada, tomando en cuenta que contra ella no proceden recursos. Por otro lado, si contra la sentencia procede recurso, hay que volver a distinguir si es que los recursos se interpusieron o si no se interpusieron. Si se interpuso el recurso o no se interpuso el recurso. Porque una cosa es que proceda el recurso, pero otra cosa distinta es que la parte agraviada haya intentado el recurso. Si el recurso fue interpuesto, entonces el recurso tendrá que ser tramitado completamente y la sentencia estará ejecutoriada cuando se dicte el cúmplase de la sentencia. Dictándose el cúmplase de la sentencia, estará entonces ejecutoriada esa sentencia, sea definitiva o interlocutoria indistintamente. Si no se interpuso recurso, que intentar recursos es algo facultativo. Si una parte no quiere interponer recurso, no lo interpone. Si no se interpuso recurso, hay que volver a distinguir. Distinguimos entre si se trata de una sentencia definitiva o si se trata de una sentencia interlocutoria. Tratándose de sentencia interlocutoria, esta quedará ejecutoriada cuando transcurra el plazo para intentar el recurso. O sea, con la preclusión del recurso, es decir, el recurso no se intentó porque pasó el tiempo. No olviden que hay una oportunidad procesal para intentar el recurso. Si ese tiempo transcurrió y el recurso no fue intentado, con el solo hecho de que haya transcurrido el tiempo, opera la preclusión y por lo mismo queda ejecutoriada la sentencia interlocutoria. Si se trata en cambio de una sentencia definitiva, para que esté ejecutoriada debe también transcurrir el plazo, debe también haber preclusión, pero además se debe certificar por el secretario del tribunal que el plazo ha transcurrido. En el caso de la sentencia definitiva, entonces se exige la certificación del secretario del tribunal. ¿Qué certifica el secretario? El secretario certifica que transcurrió el plazo para intentar el recurso y que el recurso no fue intentado. Ahí entonces con esto tenemos cuando una sentencia queda entonces ejecutoriada. Esto es importante, entre otras cosas, ya lo vamos a ver, porque las sentencias ejecutoriadas son aquellas que, por ejemplo, podemos exigir que se cumplan. Si yo tengo una sentencia y quiero que se cumpla, para que se cumpla la sentencia, esta tiene que estar ejecutoriada. Voy a aprovechar de explicar de inmediato, porque probablemente alguien me lo va a preguntar, ¿qué significa que una sentencia cause ejecutoria? Porque una cosa es que la sentencia esté ejecutoriada, que es lo que hemos visto acá, pero otra similar, pero no igual, es señalar o decir que una sentencia causa ejecutoria. ¿Qué significa que una sentencia cause ejecutoria? Decimos que las sentencias causan ejecutoria cuando pueden ser cumplidas, cuando se puede exigir que se cumplan, a pesar de haber recursos pendientes. O sea, a pesar de que hay un recurso que se está tramitando y que no ha sido todavía resuelto, igual se podría exigir que se cumpla la sentencia. Eso significa que esa sentencia no está ejecutoriada porque el recurso todavía no se resuelve, pero causa ejecutoria porque a pesar de estar pendiente el recurso, igual se podría exigir el cumplimiento de la sentencia. Esto sucede, por ejemplo, y esto es materia que viene más adelante de todas formas,
cuando la apelación se ha concedido en el solo efecto devolutivo. En ese caso, claro, vamos a apelar, vamos a ir al Tribunal Superior, pero como hay solo efecto devolutivo, es decir, no hay efecto suspensivo, en ese caso entonces se puede exigir el cumplimiento de la sentencia a pesar de existir aún algún recurso pendiente. No nos compliquemos ahora qué sucede más adelante cuando el recurso, por ejemplo, se gana. ¿Qué hacemos si es que la sentencia en el intertanto fue cumplida? No nos vamos a complicar con eso, que ya tendremos oportunidad de conversarlo con más calma. No es hoy día, no tenemos aún, como parte de este curso, no tenemos todavía las herramientas para entenderlo bien. Más allá que puede que ustedes las tengan porque lo recuerden de la universidad, pero como fruto de este curso esas herramientas no las tenemos aún, entonces no nos vamos a complicar todavía con eso. Esto es entonces que una sentencia esté ejecutoriada o que una sentencia cause ejecutoria. ¿Está claro esto? Sobre todo el hecho de que esté ejecutoriada, porque esto me importa, porque hay que entenderlo para poder captar a cabalidad lo que viene ahora en adelante. Voy a sacar la foto mientras tanto y así les doy tiempo para que si alguien quiere preguntar algo, lo escriba en el chat. Para que no saturen el chat, y no quiero que lo tomen como algo pesado, cuando algo les quede claro, no es necesario que lo pongan en el chat todo claro, profesor, me quedó claro, profesor. No es necesario, porque si no, con esos mensajes que yo los agradezco, porque por educación está bien que los hagan llegar, pero van saturando el chat. Entonces la información importante o alguna pregunta por ahí se va perdiendo a medida que la pantalla va bajando. Así que eso como mensaje. Ya está la foto y dije un mensaje, no, pero la misma foto que yo estoy mandando, que es la foto de lo que saqué de la pizarra. Priscila me dice, ¿puede volver a repetir cuando la sentencia causa ejecutoria? Una sentencia causa ejecutoria cuando habiendo recursos pendientes, es decir, no está ejecutoriada todavía, hay recursos pendientes, sin embargo igual se puede exigir el cumplimiento de lo que la sentencia señala. Ahí decimos entonces que la sentencia no está ejecutoriada, pero causa ejecutoria. Sergio pregunta, profesor, ¿solo causa ejecutoria en caso de algún recurso pendiente o existe otro caso de excepción? No, es en caso de recursos pendientes. La idea de la sentencia que causa ejecutoria justamente es aquella en la que hay recursos pendientes, pero que sin embargo se puede exigir el cumplimiento de ella. Matías dice, la certificación de la preclusión en el caso de las sentencias definitivas es realizada por el secretario del tribunal a pedido de parte. En rigor podría hacerlo de oficio, pero en Chile, la verdad, todo suele operar a petición de parte. Los tribunales están tan colapsados de trabajo que no tienen realmente el personal ni los recursos para darse cuenta si los plazos están cumplidos o están vencidos. Camilo dice, en aquella parte de si se interpuso recurso, ¿cuándo se encuentra ejecutoriada? Si se interpuso recurso, se encuentra ejecutoriada cuando se dicta el cúmplase de la sentencia, lo que quiere decir que el recurso ya fue tramitado completo, fue resuelto por el tribunal respectivo, volvió al tribunal de origen y el tribunal de origen dicta el cúmplase de la sentencia. Ya, eso es entonces, no veo más preguntas, ahí veo a Hilda que está escribiendo, vamos a esperar que termine de escribir. Para entrar entonces, ahora está grabando un audio, Hilda. Dejó de grabar. Ahora está escribiendo, muy bien Hilda, decídase, se ve que es una mujer decidida Hilda. De metas claras, de una sola línea. Y todavía está escribiendo, esperemos que termine de escribir para saber qué nos va a preguntar. Sigue escribiendo. Mientras tanto les comento que vamos a pasar a ver ahora el primer tema, que es el deshacimiento del tribunal. Hilda me dice, ¿puede dar un ejemplo de una sentencia que se pueda pedir que se cumpla? Lo dije recién, una sentencia que ha apelado antes del plazo de los recursos
Una sentencia que se apela apelándose en el solo efecto devolutivo. Por ejemplo, la sentencia condenatoria en el juicio ejecutivo se va a exigir que se cumpla aun cuando los recursos puedan estar pendientes, porque quien apelaría ahí sería el demandado, el ejecutado, y en los juicios ejecutivos, cuando la apelación la deduce el ejecutado, la apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Está bien como ejemplo, pero como les digo, no tenemos aún las herramientas que hayamos visto en el curso aún como para comprender a cabalidad esa situación. Ya, vamos al deshacimiento entonces. Vamos al deshacimiento. Después veremos lo que es la cosa juzgada. Primero vamos a hablar del deshacimiento. Son dos temas que se pueden estudiar de forma independiente. Deshacimiento entonces en primer lugar. Ahora Yair está preguntando, profesor, ¿qué significa que la sentencia esté firme? En general los autores tienden a señalar como sinónimos que estén firme y ejecutoriada. Por ahí creo que algunos hacen distinción, pero no es algo como para el examen. Vamos con el deshacimiento. Como concepto, en primer lugar, diremos que es aquel efecto por el cual, una vez dictada una resolución, se hace imposible su modificación por el mismo tribunal que la ha dictado. Una vez que un tribunal dicta una resolución, la modificación de esa resolución se hace imposible por el mismo tribunal que la ha dictado. Esto último se señala porque no habría inconveniente que tal vez otro tribunal, por ejemplo, un tribunal superior, pudiera modificar el contenido de la resolución. Pero el mismo tribunal que la dicta, una vez que opera el deshacimiento, el tribunal ya no puede volver a tocar, modificar, revocar esa resolución. Eso es el deshacimiento, conceptualmente. Hay que distinguir cómo opera el deshacimiento en las sentencias y cómo opera el deshacimiento en los autos y en los decretos. Obviamente, cuando digo sentencias, eso le da cabida tanto a la sentencia definitiva como también a la sentencia interlocutoria. Vamos a las sentencias en primer lugar. El deshacimiento en las sentencias. En general, regla generalísima, en las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, el deshacimiento se produce con la notificación. Una vez que la sentencia está notificada, se produce el deshacimiento, lo que quiere decir que el tribunal dice: yo me lavo las manos, ahí está la sentencia, yo ya no vuelvo a tocar esta sentencia. No la puedo modificar, no la puedo dejar sin efecto, nada. No puedo hacer nada con la sentencia. Ahí está. Vulgarmente hablando, si usted no está conforme, tome la sentencia y llévela a otro tribunal para ver si ese otro tribunal se la corrige. En este caso tendría que ser un tribunal superior, por ejemplo, vía apelación. Pero yo, que dicté la sentencia, yo ya no me pronuncio respecto a la sentencia. Esa es la idea del deshacimiento. Ahora, excepciones. ¿Qué excepciones conocemos al deshacimiento en las sentencias? Número 1. La reposición especial. Ahí corrijan el PowerPoint, porque comete un error el PowerPoint. Ahí dice reposición extraordinaria. No es reposición extraordinaria. Es la reposición especial. ¿Recuerdan lo que nosotros vimos en la clase que pasó recién? Dijimos que las sentencias interlocutorias no son susceptibles de reposición en general. Precisamente porque al haber deshacimiento, el tribunal ya no puede corregir una sentencia interlocutoria, salvo que se trate de los casos de reposición especial, porque en esas situaciones la sentencia interlocutoria sí se puede corregir una vez que el tribunal la ha dictado, porque la propia ley permite aquello, y naturalmente eso va a constituir una excepción al deshacimiento. Segunda excepción, cuando se promueve y se logra, se gana, el incidente de nulidad de todo lo obrado. Porque con el incidente de nulidad de todo lo obrado, el juicio vuelve a un momento anterior. Puede volver al principio, puede volver a un momento intermedio. El punto está en que todas las resoluciones que el tribunal dictó
y que han quedado bajo el periodo anulado, esas resoluciones el tribunal las tiene que volver a dictar. Por lo tanto, se rompe con ello también, indirectamente, si ustedes quieren, este principio que es el principio del deshacimiento. Eso entonces respecto a la segunda excepción. Tercera excepción. Cuando se intenta por el tribunal o por una parte, porque puede ser por tribunal o parte, el, entre comillas, recurso de aclaración, rectificación o enmienda. Aclaración, rectificación o enmienda. Eso entonces respecto a... Ahora, ¿por qué? Para aclarar un par de cositas acá. ¿Por qué les digo entre comillas? Entre comillas. Entre comillas porque hoy se señala que la aclaración, rectificación o enmienda ya no es un recurso ya. No se le considera recurso porque todo recurso necesita la existencia de un agravio. Y en este caso, cuando se intenta la aclaración, rectificación o enmienda, no hay agravio. Por lo tanto, con ello se le quita el carácter de recurso. Ahora, ¿en qué consiste esta figura de la aclaración, rectificación o enmienda? Para quienes no lo recuerden, esta es una facultad que tienen los tribunales, que puede operar de oficio o a petición de interesado, para corregir aspectos formales de una resolución. Un cálculo numérico mal hecho, una cita mal redactada, un error de redacción. No se cambia el fondo. No es que vayamos a cambiar, por ejemplo, en una sentencia, no vamos a cambiar la decisión del tribunal. Pero el tribunal se equivocó porque citó un artículo, por ejemplo, la sentencia dice, tal como lo indica el artículo 3512 del Código Civil. Chuta, y el Código Civil no tiene tantos artículos. En realidad no era el artículo 3512, era el artículo 351. Pero al digitar se coló un 2 por ahí. Entonces con esta figura se corrige la sentencia para eliminar ese 2 y que haga sentido el número del artículo con el contenido que se contiene. Por ejemplo, eso es, y se logra a través de esto. Se modifican resoluciones y por lo tanto constituye una excepción a lo que es el deshacimiento del tribunal. Ojo con esto, más adelante lo vamos a volver a ver, esto de que ya no se le considera recurso propiamente tal. Sigamos. El deshacimiento ahora, pero en los autos y en los decretos. La misma historia, el deshacimiento, pero esta vez en autos y decretos. En principio, en los autos y en los decretos no hay deshacimiento. En principio. Porque no olvidemos que tanto los autos como los decretos son susceptibles de reposición. Y que a través de la reposición es el mismo tribunal que dictó el auto o el decreto que lo va a corregir, lo va a enmendar, lo va a modificar. Por lo tanto, no puede haber deshacimiento, porque si hubiese deshacimiento, no podría haber reposición. Sin embargo, habrá deshacimiento en los autos y en los decretos cuando ya la reposición haya precluido. O sea, cuando transcurrió el plazo para intentar la reposición y la reposición no se intentó. No quiero hablar de plazos todavía, pero de todas maneras, para que lo anoten por ahí, generalmente el plazo para intentar recurso de reposición es de 5 días. Digo generalmente porque podría variar, no quiero entrar en eso más de detalle, lo veremos más adelante, pero es un ejemplo que se podría dar en este caso. Bien,
En todo caso, insisto, el tema deshacimiento, cuando se pregunta, generalmente va vinculado con las sentencias tanto definitivas como interlocutorias. Continuemos. Dejamos de lado el deshacimiento, que como tema no da para más de lo que hemos conversado acá, y pasamos ahora a la cosa juzgada. Que este tema, como ustedes saben, es un tema ya mucho más frecuente en examen y que se pregunta no tanto como tema, a pesar que igual se podría preguntar como tema, sino que se pregunta aplicada. O sea, hay que entender lo que es la cosa juzgada para saber reconocerla luego y aplicarla en otras instituciones. Vamos viendo en primer lugar qué concepto podemos dar de cosa juzgada, porque no hay concepto legal. Entonces vamos a recurrir a algún concepto doctrinario. Si ustedes manejan otro concepto doctrinario distinto de este, pueden aprendérselo siempre que tenga los elementos que deba tener. Acá no hay un concepto especial que el profesor esté esperando. Puede ser este o puede ser otro indistintamente. Yo acá les coloqué el que dice: la cosa juzgada es la cualidad de los efectos de ciertas resoluciones judiciales en cuya virtud se adquiere la inmutabilidad y eficacia de los mismos dentro del proceso y frente a la eventualidad de una decisión contradictoria. Frente a la eventualidad de una decisión contradictoria. O sea, para hablarlo en términos que no sean tan jurídicos, pero para que ustedes entiendan de qué se trata la cosa juzgada. La cosa juzgada se trata de dos aspectos importantes. Por un lado, la cosa juzgada es la que nos permite exigir el cumplimiento de una sentencia. ¿Ya? Cuando en virtud de una sentencia, por ejemplo, yo obtengo a mi favor que se me entregue un auto, yo a través del efecto de cosa juzgada es que yo puedo exigirle a la otra parte que me entregue el auto. Esto, vamos a ver en un momento, se conoce como la acción de cosa juzgada. La acción de cosa juzgada. Pero por otro lado, la cosa juzgada también tiene otro efecto importante y que es el que uno más recuerda. Y es que a través de la cosa juzgada, un asunto que ya fue resuelto ante un tribunal no puede volver a ventilarse en otro tribunal. Por eso es que cuando uno pierde en el juicio, no puede decir: no importa, perdí, voy a volver a demandar y voy a seguir demandando hasta que encuentre un tribunal que me dé la razón a mí. No se puede, porque la cosa juzgada dice: se acabó, y mientras exista la triple identidad, que ya veremos en qué consiste, mismas partes, mismo objeto, misma causa, el asunto que ha terminado en un tribunal no puede renacer en otro ni en el mismo tampoco. O sea, no se puede volver a ventilar. Y esto es lo que conocemos como la excepción de cosa juzgada. Entonces, al final, la cosa juzgada tiene dos aspectos, dos aristas. La acción, con la que a través de la cosa juzgada exigimos que nos cumplan una sentencia, y la excepción, con la cual nos defendemos cuando, en caso que nos intenten demandar, habiendo la misma triple identidad de algo que ya fue resuelto, nosotros detenemos ese juicio y decimos: esto ya se ventiló en tribunales, no se puede volver a ventilar nuevamente. Esa es la excepción de cosa juzgada. Vamos a hablar por separado en un momento más, tanto de una como de otra. Características de la cosa juzgada. Vamos viendo. Número 1. Estoy mirando el PowerPoint. Es un atributo o una cualidad de ciertos actos del tribunal, particularmente de las sentencias. Las que producen cosa juzgada son las sentencias. Siempre que cumplan con los requisitos que exige la ley y que, para mayor ahondamiento, se encuentren ejecutoriadas o causen ejecutoria. Tanto las que están ejecutoriadas como las que causan ejecutoria producen efecto de cosa juzgada. Tal vez no el mismo, pero ambas lo producen. Segunda característica. La cosa juzgada en el fondo
provoca que las partes tengan la obligación de cumplir con lo que el tribunal ha resuelto. Por eso los textos suelen decir que la cosa juzgada reemplaza a la voluntad de las partes. Las partes que pudieron haber resuelto el tema voluntariamente sin mediar tribunal, al haber ido ante un órgano jurisdiccional, van a encontrarse con que su conflicto se resuelve con efecto de cosa juzgada, y eso significa que las partes deben acatar lo que el tribunal ha resuelto. Cuando el tribunal resuelve, lo resuelto no es un consejo, es obligatorio para las partes. 3. La cosa juzgada otorga certeza en las relaciones jurídicas. O, dicho en otras palabras, otorga seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica está dada precisamente por saber que cuando ya se ha resuelto un asunto, dicho asunto no se puede volver a presentar ante tribunales. Perdiste o ganaste y listo. Sería, no hay vuelta atrás. El partido ya está jugado, el resultado ya está en el placar, ya no hay forma de volver atrás en el tema. Número 4. La cosa juzgada tiene límites, porque solo afecta a los que están envueltos en la relación procesal, es decir, a las partes. Todo esto en el entendido, esto lo vimos el día de ayer me parece, que las sentencias solo producen efectos relativos, o sea, solo afectan a las partes que se encuentran en litigio. La cosa juzgada no alcanza a otros, no alcanza a terceros, solo a las partes que están en juicio. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta característica. Es irrevocable, lo que quiere decir que ya resuelto el asunto, ya no puede cambiar. Cuando existe cosa juzgada, como se puede decir alegóricamente, la decisión está escrita en piedra. No se puede borrar, no puede cambiar, no puede volver atrás. Otra característica, a partir de la cosa juzgada, nace el principio conocido como el non bis in idem. El non bis in idem, que nace a partir de la cosa juzgada. Non bis in idem es una expresión latina que significa en castellano no dos veces por lo mismo. Lo que en el fondo, para aplicarlo a lo que estamos conversando, es que si un asunto ha sido resuelto por un tribunal, ya no se puede volver a ventilar ante otro tribunal porque no se puede dos veces por lo mismo. Y como última característica, de acuerdo a lo que hayamos dicho previamente, la cosa juzgada produce tanto acción como excepción. Acción como excepción. Bien. ¿Cómo se clasifica la cosa juzgada? ¿Cómo se clasifica la cosa juzgada? No olviden, como lo he dicho tantas veces, que siempre que se clasifica, uno debe clasificar en atención a algún criterio. Uno no puede llegar y lanzar clasificaciones a diestra y siniestra, sino que tienen que obedecer a alguna razón, a algún motivo. Primera clasificación. Atendiendo a quienes afecta, tenemos cosa juzgada absoluta, cosa juzgada relativa. Cosa juzgada absoluta, cosa juzgada relativa. La cosa juzgada absoluta es aquella que afecta a todas las partes que están en juicio. La cosa juzgada relativa es la que afecta solamente a algunas de las partes. Esto tiene que ver cuando se resuelven parcialmente ciertos aspectos del juicio, cuando hay varios demandados, por ejemplo, o varios sujetos en materia penal, varios acusados, por ejemplo, y a algunos afecta la resolución de una forma y a otros los afecta de otra. Ahí se puede hablar de que existe cosa juzgada parcial o cosa juzgada relativa. Primera clasificación entonces, absoluta cuando los afecta a todos, relativa cuando afecta solo a algunos. Francisca pregunta,
¿Cómo puede ser irrevocable en las sentencias que causa ejecutoria? Bueno, ahí no lo es. Ahí no es irrevocable todavía. Pero lo que nosotros planteamos al tratar estos temas es siempre pensando en las sentencias que están ejecutoriadas. Porque el que una sentencia cause ejecutoria es en el fondo una situación excepcional. Así que tal como lo plantea Francisca, naturalmente la irrevocabilidad que estamos planteando en las sentencias que causan ejecutoria todavía no se da porque habiendo un recurso pendiente, es posible que el tenor de la sentencia pueda eventualmente cambiar. Segunda clasificación, atendiendo a sus efectos, tenemos la cosa juzgada formal, cosa juzgada sustancial, llamada también material, y la cosa juzgada sustancial provisional. Provisional. Formal, sustancial o material y sustancial provisional. Vamos viendo ahora en qué consiste cada una de ellas. Vamos en el orden que hemos señalado. Cosa juzgada formal. La cosa juzgada formal es aquella, y voy a destacar acá dos aspectos. Letra A. Se puede exigir el cumplimiento. Se puede exigir el cumplimiento de la sentencia. Letra B. El asunto resuelto no se puede ventilar en el mismo juicio, pero sí podría ventilarse en un juicio distinto. Fíjense la particularidad. El asunto que se ha resuelto ya no se puede cambiar, modificar, ventilar nuevamente en el mismo juicio, pero sí podría hacerse en un juicio distinto. Esto es bien poco habitual y el ejemplo que yo les coloco ahí, que es el ejemplo más fácil de captar a esta altura, es una institución que se llama la renovación de la acción ejecutiva. La renovación de la acción ejecutiva. ¿En qué consiste la renovación de la acción ejecutiva? Consiste la renovación de la acción ejecutiva en que voy a contar la historia entera. Yo demando ejecutivamente a Francisca. La demando ejecutivamente. Y ella se defiende oponiendo la excepción ineptitud del libelo. Y el tribunal dicta sentencia desechando mi pretensión porque el tribunal acoge la excepción de ineptitud del libelo. O sea, yo este juicio lo perdí porque mi demanda no cumplió con los requisitos que señala la ley y la sentencia fue absolutoria para el ejecutado. Yo en este mismo juicio no puedo corregir nada ya, porque la sentencia está, pero nada impide que yo pueda presentar una nueva demanda para iniciar otro juicio, esta vez preocupándome de que la demanda cumpla con los requisitos que señala la ley. Esto lo puedo hacer en el juicio ejecutivo, porque está contemplada expresamente esa figura, esta posibilidad, a través de esto que se llama la renovación de la acción ejecutiva. No lo puedo hacer en otros juicios. Si esto me pasa en otro juicio, yo perdí y perdí nomás. Pero en el juicio ejecutivo se puede. Entonces ahí estamos viendo cómo no se puede ventilar la discusión nuevamente en el mismo juicio, pero sí podemos ir a un juicio distinto y ahí volver a plantear el asunto. Esa es la cosa juzgada formal. La cosa juzgada sustancial o material es la que todos conocemos. Voy a destacar también dos aspectos. Letra A. Se puede exigir el cumplimiento de la sentencia. Se puede exigir el cumplimiento de la sentencia. Y letra B. El asunto resuelto ya no puede promoverse ni en el mismo juicio ni en otro distinto. O sea, acá el asunto terminó y terminó. No se puede promover ni en el mismo juicio, ni tampoco se puede promover en otro distinto. Esa es la cosa juzgada sustancial o material.
Por último, número 3, la cosa juzgada sustancial provisional. Esta cosa juzgada sustancial provisional es la misma que vimos recién. O sea, permite exigir el cumplimiento de la sentencia e impide además que el asunto se vuelva a ventilar en juicio, pero con una particularidad. El asunto sí se podría volver a discutir en el mismo juicio cuando han cambiado las condiciones. Si bien es cierto, no se puede volver a discutir el asunto en el mismo juicio, porque eso es lo lógico, sí se podría discutir en el mismo juicio cuando las condiciones hayan cambiado. El ejemplo de esto, que es probablemente un ejemplo que muchos deben estar ya reconociendo, está en materia de familia, por ejemplo, en el tema de los alimentos. En los alimentos, aunque tengamos sentencia que condene al padre, por ejemplo, a pagar una pensión alimenticia de 350.000 pesos, con el tiempo se podría revisar esa sentencia y modificar el contenido, haciéndole presente al tribunal que han cambiado las condiciones que existían al momento en que la sentencia se dictó inicialmente. Por ejemplo, mejoró la fortuna del padre, así que puede pagar más alimentos, o al contrario, empeoró la fortuna del padre y debiera pagar menos alimentos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia de cuidado personal. Se le confió el cuidado personal al padre, con el tiempo se le quita al padre y se le da a la madre porque se demuestra que hay cambios de condiciones, que los hijos estarían hoy mejor con la mamá que con el papá. Cambia entonces el tema. Sigamos avanzando. ¿Qué resoluciones producen cosa juzgada? ¿Qué resoluciones producen cosa juzgada? Y aquí esto para repetir el tema porque ya lo vimos ya. Producen cosa juzgada las sentencias definitivas o interlocutorias que se encuentren ejecutoriadas. Las sentencias definitivas e interlocutorias que estén ejecutoriadas producen cosa juzgada. Recuerden que ya vimos al principio de esta clase cuando una sentencia se encuentra ejecutoriada. No producen cosa juzgada ni los autos ni los decretos. Por eso es que la cosa juzgada es una institución que está vinculada a las sentencias. No olviden que hablar de sentencias involucra tanto a la sentencia definitiva como a la sentencia interlocutoria. Titulares de la cosa juzgada. ¿Quiénes pueden invocar la cosa juzgada? Distingamos en materia civil, en materia penal. En materia civil, la cosa juzgada la pueden intentar. Letra A, las partes en juicio. Las partes en juicio. O letra B, los terceros que puedan aprovechar la sentencia, o sea, que puedan obtener un provecho de la sentencia. Algo bastante poco habitual, pero podría ocurrir que haya terceros que se vean favorecidos con la sentencia. Por ejemplo, en un juicio de evicción, donde el vendedor defiende al comprador, el comprador no es parte en el juicio, pero él se puede ver favorecido por la sentencia, podría invocar la cosa juzgada. En materia penal, ¿quiénes son los titulares de la cosa juzgada? Número 1, el imputado. Él es el titular más importante, el imputado. Pero también, esto se verá en materia penal, el juez de garantía de oficio podría también decretar cosa juzgada. Si él, por ejemplo, ve que se configura la triple identidad respecto de una persona que está siendo formalizada por un delito, puede el tribunal también cosa juzgada y decretar con ello sobreseimiento definitivo. Sigamos avanzando. Vamos a la acción de cosa juzgada. Vamos a ver la acción primero y después la excepción de cosa juzgada. Acción y excepción. Acción de cosa juzgada. Ya sabemos, ya lo hemos conversado,
que la acción de cosa juzgada es la que sirve para aquella parte que ha obtenido en el juicio algún derecho para que pueda exigir el derecho. Aquella persona que ha obtenido a su favor algún derecho en la sentencia, con la acción de cosa juzgada puede exigir entonces que se cumpla con la sentencia. Yo daba el ejemplo hace un momento, a mí se me confiere el derecho a exigir un automóvil. Yo con la acción de cosa juzgada voy a exigir entonces que el automóvil me sea entregado. Hay dos vías por las cuales podemos intentar la acción de cosa juzgada. Hay dos caminos. Letra A través del cumplimiento incidental del fallo, que esto se le pide al mismo tribunal en el mismo juicio, que se dé cumplimiento a la sentencia. O letra B, intentando un juicio ejecutivo, para lo cual, como deben recordar algunos, la sentencia servirá como título ejecutivo perfecto para poder iniciar un juicio ejecutivo. Cabe destacar que la acción de cosa juzgada emana de las sentencias que están ejecutoriadas, pero también de las sentencias que causan ejecutoria. Esto ya vimos ya qué significa. Por último, para intentar la acción de cosa juzgada hay plazo. Y ese plazo va a depender cuál de los dos caminos que hemos señalado queramos tomar. Es decir, camino A, el cumplimiento incidental del fallo. Para eso hay un plazo de 1 año desde que quedó ejecutoriada la sentencia. O, camino B, queremos intentar un juicio ejecutivo. Para ello tenemos un plazo de 3 años que se cuentan desde que está ejecutoriada la sentencia. 1 año para el cumplimiento incidental, 3 años para el juicio ejecutivo. Naturalmente, la vía más expedita y más idónea es el cumplimiento incidental. Pero como tiene 1 año nada más, si el año transcurrió, habrá que tomar el otro camino, que es el del juicio ejecutivo. Esto es lo que dice relación con la acción de cosa juzgada. Vamos ahora a la excepción de cosa juzgada. A través de la excepción de cosa juzgada, lo que buscamos es que no se replique un asunto que ya fue resuelto ante un tribunal, que no se replique en otro juicio. Si ya hubo un tribunal que se pronunció resolviendo esta cuestión, no promoverlo en otro juicio. Y esto se logra a través de la excepción de cosa juzgada. Justamente se plasma acá lo que nosotros señalamos hace un ratito, que es el principio del non bis in idem, que tiene que ver también con evitar juicios sucesivos sobre la misma materia, con las mismas partes y la misma causa. Ahora, la excepción de cosa juzgada hay que alegarla. Y ya veremos en un momento más cómo se alega. Pero hay que alegarla. La parte afectada tiene que invocar la cosa juzgada. Salvo en materia penal, que ya está señalado, que podría operar de oficio, puesto que el juez de garantía tiene la facultad para declararla si es que concurren los elementos para ello. Digamos también que la excepción de cosa juzgada no tiene plazo. O sea, si un tribunal resolvió el conflicto hace 30 años y ese conflicto se pretende reflotar hoy día ante otro tribunal, uno todavía puede defenderse con excepción de cosa juzgada. No es que porque hayan pasado 30 años uno diga, entonces puedes volver a demandar. No, no se puede. Por eso se dice que la excepción como tal no tiene plazo. Lo que sí hay es una oportunidad procesal, porque veremos que hay momentos dentro de un juicio en los que podemos nosotros alegar la cosa juzgada. Eso sí, pero plazo como tal no tiene. Ahora, para que se configure la excepción de cosa juzgada,
debe concurrir lo que se denomina la triple identidad. O sea que tanto en el juicio anterior como en el juicio nuevo deben darse en común estos tres elementos que se denominan justamente la triple identidad. Esta triple identidad comprende lo siguiente. Número 1. Identidad legal de partes. Identidad legal de partes. ¿Qué significa esto? Que las partes en el juicio tienen que ser las mismas. Si es, por ejemplo, un procedimiento civil, el mismo demandante y el mismo demandado. Como es identidad legal, esto también alcanza a los herederos. Si el demandante era Pedro y Pedro se murió y ahora el que va a demandar es el hijo de Pedro, la parte sigue siendo la misma. Por eso decimos identidad legal de partes. Ese es el número 1. Número 2. Identidad de objeto. El objeto es la pretensión, el beneficio jurídico que estamos persiguiendo. Yo demando a Juan porque reclamo una indemnización de perjuicios. Ese es mi beneficio jurídico. Perdí ese juicio. No puedo volverlo a demandar por indemnización de perjuicios porque eso ya se ventiló y se resolvió y se perdió. Número 3. Identidad de causa. La causa es el fundamento jurídico. Yo estaba demandando la indemnización de perjuicios por incumplimiento de un contrato de compraventa. Esa es la causa. Yo no puedo volver a demandar de nuevo a Pedro otra vez por indemnización de perjuicios por el mismo incumplimiento en el contrato de compraventa. Pero si hay otro contrato que fue incumplido, yo ahí sí lo puedo demandar, porque ahí la identidad de causa nos está dando. Por eso es que esta triple identidad tiene que darse completa, no es 2 de 3 ni 1 de 3, son los 3, mismas partes, mismo objeto, misma causa. Ahí hay triple identidad. Todo esto hay que probarlo ante el tribunal y todo lo demás. ¿Cómo se puede invocar la excepción de cosa juzgada? ¿Cómo se puede invocar? Vamos viendo. Tenemos algunos caminos en materia civil, algunos caminos en materia penal. ¿Cuáles son los vehículos? ¿Cuáles son las oportunidades? Los mecanismos para poder invocar la excepción de cosa juzgada dentro del juicio. Vamos con civil primero. Yo ahí en el PowerPoint les voy citando los artículos pertinentes. Número 1. Como excepción mixta. Según lo declara el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil. Ya más adelante veremos qué significa que una excepción sea excepción mixta. Número 2. Como excepción perentoria. Según lo dispone el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. 3. Como excepción anómala. Artículo 310 del mismo cuerpo legal. 4. Como fundamento para un recurso de apelación. O sea que yo la apelación la sustente en la idea de que acá ha habido cosa juzgada. 5. Como causal de recurso de casación en la forma. De hecho, el artículo 768 señala en el número 6 esta causal como causal de casación en la forma, la cosa juzgada. También como causal de casación en el fondo. Para justificar una casación en el fondo también podemos basarnos en la cosa juzgada. Y por último, de los que yo coloco acá, también como antecedente o causal para el recurso de revisión. ¿Hay otros caminos? Sí, hay otros caminos también, pero estos son los más importantes en materia civil en los que podemos invocar la excepción de cosa juzgada. En materia penal, más allá de que sabemos que el tribunal en materia penal la podría declarar de oficio, pero si la queremos pedir,
¿Cuáles son las principales oportunidades en materia penal para pedir o para invocar o para alegar la excepción de cosa juzgada? Tenemos, número uno, como causal del recurso de nulidad. No olviden que en materia penal no hay casación como recurso, sino que está el recurso de nulidad. Y en este caso, el Código Procesal Penal, en el artículo 374, letra G de gato, contempla la cosa juzgada como causal del recurso de nulidad. Número 2, como excepción de previo y especial pronunciamiento en la acusación penal. El imputado se defiende de la acusación penal con una excepción de previo y especial pronunciamiento que puede ser cosa juzgada. Y 3, como causal para invocar sobreseimiento definitivo. Artículo 250, letra F también del Código Procesal Penal. Bien. Por último, para la clase de hoy, pero esto lo pueden ver ustedes, yo les coloqué una lámina al final que les puede servir para ordenarse un poquitito de un paralelo entre la acción de cosa juzgada y la excepción de cosa juzgada. Ahí yo señalo, por ejemplo, que la acción nace de las sentencias que son condenatorias, en cambio la excepción nace de toda clase de sentencias. Que la acción tiene un plazo que ya lo vimos, dependiendo si es cumplimiento incidental 1 año, juicio ejecutivo 3 años. En cambio, la excepción no tiene plazo para alegarse. Que la acción solo la intenta el que obtuvo a su favor un derecho en la sentencia. En cambio, la excepción la puede intentar cualquiera de las partes, el que gana o el que pierde. Y tienen ambas distintas formas de hacerse valer. Ya vimos ya, la excepción tiene varios caminos y la acción se hace valer o en el cumplimiento incidental o en un juicio ejecutivo. Y tienen en común que ambas necesitan que la sentencia esté ejecutoriada. En el fondo, este paralelo es un resumen de varios puntos que nosotros ya hemos ido viendo dentro de la clase, pero al final, como cierre para que ustedes puedan comparar, les sirve también. Ya. Esto entonces respecto a lo que es la cosa juzgada y el deshacimiento, aunque claramente el tema acá, el gran tema, es la cosa juzgada, sin desmerecer el deshacimiento, pero claramente frente a la cosa juzgada, el deshacimiento baja un poco en cuanto a su importancia. José Miguel pregunta, dice, en el caso que se intente el cumplimiento incidental, ¿cómo el tribunal puede obligar al cumplimiento de lo dictado en la sentencia? Igual que en un juicio ejecutivo, se puede trabar embargo, en fin. Los mismos mecanismos de un juicio ejecutivo existen prácticamente lo mismo en el cumplimiento incidental del fallo. ¿Qué más? A ver, hay algunas preguntas ahí. Profesor, no tengo idea de lo que dice. Ernesto está preguntando algo, pero dice IDL, FES, OBRE, no sé. José Miguel, ya lo había leído ya. Así que estamos. Ernesto dice, sobre la cosa juzgada sustancial. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere que diga sobre la cosa juzgada sustancial? Ya dije ya que la cosa juzgada sustancial, llamada también material, es aquella que permite exigir el cumplimiento de lo que está en la sentencia y además impide que se vuelva a discutir el mismo hecho tanto en el mismo juicio como en un juicio distinto. Andrés dice, para que opere el deshacimiento del tribunal, ¿se deben notificar a ambas partes o basta solo que se notifique a una parte? A ambas. Alfonso, ¿podría oponerse la excepción de cosa juzgada en la audiencia de formalización cuando se le dé la palabra a la defensa? Claro, la defensa tiene 2 momentos para defenderse. Uno, hacerlo por escrito y tiene que hacerlo hasta la víspera de la audiencia preparatoria. O lo otro, la defensa verbal que la puede hacer en la misma audiencia preparatoria. Eso lo vamos a conversar con más detalle cuando estemos en procesal penal.
Bien, ahí estamos entonces, no veo más preguntas ni nadie más que esté escribiendo. Estaríamos cerrando entonces nuestra primera semana de procesal. Espero que haya estado todo bien. Nos veremos el próximo lunes, pero podemos seguir en contacto a través del grupo, toda la información necesaria o cosas que queramos compartir a través del grupo. Así que ahí eso sigue activo. Pero nuestra próxima clase ya será el próximo lunes 24, me parece que es, de mayo, a las 5 de la tarde, igual que siempre. Que estén todos muy bien, cuídense. Chao, chao. No es necesario que se despidan en el grupo para que no los saturen tampoco. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos.